Bienvenidos a otro programa más y otra entrega más de su programa Radical Contra la Corriente. Es una gran bendición estar con ustedes. Definitivamente nos gozamos. Estamos súper agradecidos de lo que el Señor está haciendo. Ya pasamos la barrera de los 3,000 suscriptores y tenemos más de 25,000 views en nuestros videos. Esto está llegando a España, Argentina, Colombia, México, Perú, Ecuador, Costa Rica, Santo Domingo, bueno, un sinnúmero de países alrededor del mundo. Está llegando tan lejos como España. Eso es increíble. Y estamos súper contentos con lo que Dios está haciendo. Como ven, tenemos un set nuevo, tenemos un escenario nuevo. Todavía faltan unas cositas aquí atrás que vamos a estar poniendo pronto. Pendiente. Tenemos un sistema de sonido nuevo que ya debe estar llegando pronto la semana que viene. Así que esperamos tener un mejor audio todavía del que tenemos actualmente. Y estamos más que agradecidos, Sori. Claro que sí, Ángela, la verdad que ha sido una bendición el haber, ¿verdad?, recibido la respuesta de todos ustedes en cuanto a las donaciones, en todas las cosas que estamos haciendo, a través de GoFundMe, a través de PayPal, a través de ATH Móvil en Puerto Rico, y le damos gracias a todos ustedes ya que pues estamos en continuo crecimiento. Como dijo Ángel, lo de los suscriptores, hemos recibido buen impacto en muchísimos países y estamos más que agradecidos por todo lo que ustedes han hecho. Definitivamente, lo que ustedes han hecho, porque ustedes son los que han estado orando, colaborando, han estado dando ayuda económica. Las oraciones que son muy esas oraciones son demasiado importantes, sí, demasiado importantes, y estamos más que agradecidos con lo que está pasando. De nuevo, este es su programa, es para ustedes. Nosotros crecemos al ver que usted crece. Nosotros nos gozamos al ver que usted se goza. Recibimos los mensajes, nos retan los mensajes. Si nos ven un poquito nerviosos hoy, medios perdidos, es porque esto es nuevo. Estábamos confinados detrás de aquel escritorio en L y ahora estamos libres. Entonces, si eran 40 minutos 50, puede que ahora dure como 2 horas, porque estos asientos son bastante cómodos. Así que prepárense, pendiente, porque esto puede durar varias horas fácilmente. No, vamos a tratar de ser conservadores con nuestro tiempo, porque nuestra audiencia necesita su respeto también, y no podemos estar jugando con el tiempo. O sea, hay que ser mayordomos del tiempo. Definitivo, por algo Dios nos ha dado sabiduría para poder tomar decisiones correctas con relación al tiempo y cómo lo invertimos. Entonces, hoy en este nuevo programa que estamos con ustedes, ya estamos en el episodio número 10. Episodio número 10, ya han sido 10 videos, 10 podcasts que hemos grabado. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez se pasa por alto, porque ya lo tenemos como un estribillo. Del púlpito, fuera del púlpito, se predica mucho de que la palabra de Dios, las escrituras, tenemos que leer la Biblia, pero en realidad, nosotros estamos devorando esas palabras, las estamos haciendo nuestras, o es simplemente un estribillo más. Es necesario que como creyentes podamos poner en práctica nuestro conocimiento y que nos profundicemos más cada día a aprender cosas básicas, porque con estas cosas básicas podemos defender nuestra postura, podemos defender las cosas que, ¿verdad?, la gente nos pregunta y argumentan sobre ciertas situaciones y cosas que pasan en la Biblia, y nosotros tenemos que ser buenos defensores de la palabra. Muy bien, excelente. Entonces, si yo comenzara preguntándote algunos libros seculares que tú conozcas, que son famosos, dime uno o dos. Bueno, el primero que me viene hacia la mente rapidito es El Quijote de la Mancha. Si yo le pregunto a cualquiera de la población que ha estudiado en alguna escuela, ya sea a nivel elemental, intermedio o superior, nos va a decir El Quijote de la Mancha. Con mucha seguridad. Claro que sí. Nos puede decir el autor, nos pueden decir el libro, nos pueden dar un compendio de qué se trata El Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Y si te preguntara por otro libro, ¿qué tú dirías? Bueno, otros que me vienen a la mente así, la Ilíada y la Odisea, que fueron por Homero. Eso es más bien en cultura oriental,
que es cuando uno coge civilización griega en la universidad, y otro más así que me viene, que es, ¿verdad?, secular, que no tiene que ver nada mucho con los estudios ni nada, El alquimista. Ese alquimista es Pablo Coelho, ¿no? Paulo Coelho. Pablo Coelho, ok. Sí. Ok, mira, al menos me sé un poco aunque sea el apellido, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, mira, yo te hago esta pregunta porque la mayoría de las personas que tú le preguntas por algún tipo de libro, si es cristiano, muy probable lo primero que te va a decir es la Biblia. Si es cristiano, aún siendo cristiano, te puede decir el Quijote. Ajá. O el alquimista, o te puede decir el Rey de los Anillos, o el Señor de los Anillos, Sí. Lord of the Rings, como se le llama en inglés. Te puede hablar de The Hobbit. Ajá. Te pueden hablar, bueno, un sinnúmero, Harry Potter, por ejemplo, las Crónicas de Narnia. Ajá. Bueno, hay tantos y tantos libros seculares que han sido muy, muy famosos y la gente los conoce. Sí. Pero también la población, sea cristiana o no, tiene un conocimiento básico de la Biblia. Tiene un conocimiento básico. Tú le preguntas y te dice cuál es el libro más vendido, te van a decir que es la Biblia. Cuál es el libro con mayor cantidad de traducciones a diferentes idiomas, te van a decir que es la Biblia. Entonces, mi pregunta es, si la gente tiene tanto conocimiento de la Biblia, ¿por qué hay tanta pobreza espiritual esto es triste lo que voy a decir, aún dentro de las iglesias? Más bien la gente se acostumbra a escuchar, y con escuchar, por ejemplo, un estudio bíblico, una predicación del domingo. Es una buena respuesta, me gusta. O cualquier otro día en la semana se conforman con eso y no lo ponen en práctica. Y muchas veces nos perdemos la bendición y las maravillas que encontramos en la Biblia. Fíjate, yo mirando, mientras tú estás hablando, yo te estoy observando, pero mi vista se pierde a mi librero, porque detrás de ti yo tengo algunas 12 copias de diferentes versiones de la Biblia. Las tengo en inglés, español, diferentes versiones. Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, sin contar las sobre 300 diferentes versiones que tengo en mi programa Logos, que es de donde hago la mayoría de mis estudios. Entonces, lo que tú dices da en el punto, porque la población, más aún el creyente, va al servicio de domingo, escucha el mensaje, va al estudio de la semana, escucha el estudio, pero la mayoría, porque no hay absoluto, solo Dios es absoluto, la mayoría se satisfacen con escuchar lo que el pastor dijo, o el predicador, o el maestro o el ministro de la palabra. Porque piensan, bueno, esa es la persona que Dios ha puesto ahí para darnos clases y nos está enseñando la palabra, pues con lo que Él está diciendo es suficiente. Y pienso que la pobre espiritualidad tiene dos causas esenciales. La primera es falta de oración. Es una iglesia que va al servicio de oración miércoles o jueves, pero el resto de la semana apenas ora 2, 3, 4 veces en toda la semana. Y lo segundo es la falta de estudio personal y privado. Sí, eso es algo esencial para nosotros poder conocer mejor a Dios y adicional a eso adquirir el conocimiento que Dios quiera que nosotros transmitamos a otras personas. Porque tú y yo hacemos estudios bíblicos. Nos sentamos en el mismo escritorio, estudiamos juntos. Sí. Hemos hecho altar familiar, que lo hacemos con nuestra familia, y diferentes actividades donde hay un compartir o coinonía entre la familia o hermanos en la fe. Pero ¿qué de tu tiempo a solas? Es indispensable, es necesario que siempre se saque un tiempo para leer la Biblia. Definitivo. Y no es escoger un libro al azar, es simplemente establecer un hábito y un patrón para poder entonces leer y comprender. Pues yo creo que has dado, como decimos en Puerto Rico, has dado en el clavo. Porque el hábito de estudiar la Biblia es exactamente lo que la palabra dice. Sí. Es un programa donde tú haces en tu mente un hábito. Tú tienes el hábito de levantarte y lavarte la boca. Tú tienes el hábito de levantarte y darle un beso de buenos días a tu esposa o esposo. Tú tienes el hábito de llevar a tus hijos a la escuela.
Y tenemos el hábito de ir a trabajar todos los días, aunque no queramos hacerlo. Pero, ¿qué tal del hábito de estudiar la palabra de Dios? Es importante, es algo esencial en nuestras vidas porque es lo que nos guía Definitivo. a nuestro diario vivir y a no cometer errores crasos. Entonces, ¿qué hacemos o cómo hacemos para internalizar la importancia del estudio personal de la palabra? Y por eso el tema que hemos escogido para este capítulo número 10 de Radical contra la Corriente, y el tema es la Biblia lumbrera en medio de las tinieblas. Definitivamente vivimos en un mundo en tinieblas. Y si nosotros no internalizamos que la única herramienta esencial para combatir un mundo en tinieblas es la luz de la palabra de Dios. Eso es así. Y qué mejor que comenzar con la palabra y con nuestro texto bíblico base. Pues adelante. El texto que escogimos para este estudio, ¿verdad? Y que explica lo que queremos informarle a todos ustedes y orientarlos es Hebreos 4, de los versos 2 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El texto se resume en las primeras palabras del verso 12 y las primeras palabras del verso 13. Eso se llaman cláusulas. Yo le aconsejo que cuando usted esté estudiando su Biblia, haga cláusulas. Y marque. Claro. Marque las palabras que le llamen la atención. Claro. Los verbos, todas esas cosas esenciales que de primera instancia resalten, márquelas. Porque mira, si tú tomas el primer verso, el verso 12, el que leímos, Hebreos 4, verso 12, porque aquí está la clave, la palabra de Dios. Y luego vamos al verso 13 y tomamos las primeras palabras también. Para ella, para la palabra de Dios, no hay cosa creada oculta a su vista. No hay nada. Entonces, esta palabra de Dios discierne los corazones. Ella es la que entiende el corazón, ella es la que nos puede dar vida, la que nos da aliento y la que nos alumbra, porque no hay nada oculto, dice. No. Dice, todas las cosas están al descubierto. Y lo que está oculto está en la oscuridad, lo que está descubierto está en la luz. Por lo tanto, la palabra de Dios, ella es la que te trae a la vida, ella es la que te trae a la luz. Entonces tenemos que dar unas definiciones rápido. Sabemos mucho las definiciones, pero son esenciales para poder comprender lo que se está estudiando. La palabra Biblia proviene de la palabra griega y latina, que lo que significa es libro. Es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Wow. No es de un tiempo nada más del Antiguo Testamento, no, de todos los tiempos. La palabra Biblia viene del griego biblion, que significa un volumen escrito, un rollo o un libro pequeño. Biblion se deriva de la palabra griega biblios, que le da el designio a lo que se conocía como el centro de la planta del papiro. La planta del papiro era de donde se sacaba el papel de papiro para poder hacer los escritos de los rollos que conocemos de la antigüedad. Esta planta se daba a la orilla de los ríos y lo que hacían era que la sacaban, la machacaban hasta que quedaba como bien aplastada. Y la dejaban a secar al intemperie. Y la dejaban secar y luego las entrelazaban. Y cuando tenían varias de ellas entrelazadas, ahí podían escribir en ese papiro. Y de ahí viene la palabra Biblia. De hecho, la palabra Biblia es un plural, porque lo que ella implica es que no es un solo libro. No se contiene en una sola cosa. Son muchos libros. Son muchos que da el sentido a uno solo. Y por eso es que la palabra Biblia tiene esa connotación. Entonces,
Vamos a romper la Biblia un poco en partes. Ok. ¿Qué nos dice? ¿Cuánta cantidad de libros tiene la Biblia? La Biblia contiene 66 libros. Ok, quiero ser bien explícito en esto. Hay otras Biblias, otras versiones que tienen más de 66 libros. Son 7 más que se le añadieron. Aproximadamente. Estos 7 libros son los, lo que se conoce como deuterocanónicos o fuera del canon, antes que el canon bíblico se cerrara, o los apócrifos. Apócrifa es un término para decir que ese libro no está inspirado por Dios para pertenecer al canon de la Biblia, porque en alguna forma u otra contradice la Biblia. Sí, porque a principio, en los primeros siglos, después de que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, un grupo de testigos y un grupo de esos discípulos de esos testigos de Jesús se reunieron y entonces compilaron estos libros. Exacto. Entonces, los 66 libros que nosotros llamamos como fieles o libros que su centro es Jesucristo, no me quiero adelantar porque lo vamos a decir ya en unos minutos, esos 66 libros son nuestra autoridad de fe y práctica. Oh, sí. Entonces, 66 libros, Sí. ¿Qué hay dentro de esos 66 libros? Hay libros sobre la ley, Muy bien. que los encontramos al principio de la Biblia. Ok, muy bien. Los libros históricos, como el libro de Esdras, Muy bien. que habla sobre el cautiverio babilónico. ¿Y qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Hay algún libro histórico? Sí, el libro de los Hechos. Muy bien, ese libro cuenta los hechos del Espíritu Santo. Correcto. O mejor dicho, los hechos de los apóstoles. de los apóstoles, como le conocemos. Sí. Entonces, ¿qué otros libros tiene la Biblia? Tenemos poesía. Poesía. Tenemos Proverbios, Salmos, tenemos Eclesiastés, tenemos Cantar de los Cantares, o en inglés Songs of Solomon, las canciones de Salomón. Y estos son poesía hebrea. Tienen un ritmo poético muy diferente a como nosotros conocemos la poesía al día de hoy. ¿Y qué otros libros tiene la Biblia? Los más importantes, los de profecía. Muy bien, porque esa profecía va a señalar a nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces ahí tenemos a Jeremías, Isaías, Nehemías, Malaquías y todos los libros que son de profecías. Es Dios hablándole a un hombre y ese hombre hablándole a un pueblo de parte de Dios. Y por último, tenemos los libros biográficos que conocemos hoy como el Evangelio o los Evangelios, que sabemos que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice biográficos porque cuentan la historia de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la tierra desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Y no podemos dejar tampoco fuera las epístolas. Muy bien. ¿Qué es una epístola? Una carta. Una carta. Hermano, mire, le voy a dar un consejo. Si usted va a leer las epístolas o las cartas, no lea un verso, 5 versos o un capítulo. Nadie lee una carta más que el primer párrafo. No, es importante saber que como son cartas y dirigidas a diferentes personas o iglesias, que en el caso de Pablo, el apóstol Pablo, es importante leer la carta en su contenido general porque es algo dirigido hacia directo o a una persona o a una iglesia. Exacto. Y es importante leerla completa para poderla entender. Como en el caso de Tito. Exacto. Pablo le escribe a Tito y Tito es una carta pastoral. Entonces él escribe a una persona. Yeah. Igual que a Timoteo. O a Filemón. También. Es una carta a una persona, Tito, Timoteo. Pero también él escribe a una iglesia, como a la iglesia de Corinto o de Éfeso. Exacto. Y también le escribe a una iglesia La de Tesalónica. como la Tesalónica. Tenemos otras cartas que son generales o lo que se conoce como católico, que es una carta a, por ejemplo, Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Sí, son cartas generales. No van a una iglesia ni a una persona, sino a un contexto más general. Entonces, estas cartas tienen unos autores. Claro. El autor principal es Dios. El único es Dios. Es Dios. Pero Dios le habló a unos hombres y estos hombres escribieron estas cartas. Y se podría decir que la Biblia tiene aproximadamente 40 escritores. Un promedio.
Hay unos debates teológicos donde algunos argumentan que son 38 escritores, otros se atreven a decir que son 41, 42, y por eso el promedio se ha quedado en 40 escritores. Este periodo de escritura fue compuesto en un periodo de 1500 años. O sea, no es algo que se trajo y se inventó, como mucha gente pretende decir, sino que Dios, a través de lo que Él ha querido hacer en su plan de redención, Él escoge a diferentes personas en diferentes épocas y los llama a decir la profecía o lo que le tocó decir en aquel momento. Y para que veas que no se contradice a pesar del periodo tan largo de tiempo, un ejemplo, un Jeremías se escribió aproximadamente 750 años antes de Cristo, y lo que él escribió de nuestro Señor Jesucristo lo vemos cumplido en los evangelios, y lo vemos reiterado en las cartas o las epístolas más adelante. Exacto. En la escritura. Entonces los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores, como sabemos que es el caso de Lucas, que no fue un apóstol, pero estuvo caminando bien cerca con el apóstol Pablo. Sí, como tú lo dijiste, él fue doctor, pero Dios lo utilizó para llevarlo de esa forma científica, lo que él tenía que decir. Definitivo. Entonces tenemos la historia de la Biblia, tenemos los escritores de la Biblia, tenemos su unidad. Vemos que la Biblia tiene una unidad, y se debe a que esa unidad tiene un solo autor. Dios mismo. Y ese autor es Dios. No tiene a ningún otro. No. La Biblia es inspirada por Dios. Así y conocemos el texto más famoso en 2 Timoteo capítulo 3, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y es perfecto, no está diciendo que somos perfectos, está diciendo que somos completos en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, estos autores que escribieron lo que les dio la gana. No, exactamente lo que Dios les dijo que escribieran. Definitivo. Porque si tú me das un libro para que yo lo lea y haga un comentario sobre lo que tú escribiste, yo no puedo tomar ese libro y escribir sobre ese libro, porque hoy día le llamamos a eso plagio. Correcto. Estaríamos robando de lo que el autor escribió. Sí, tú tendrías que parafrasear, como en una reseña, lo que dijo el autor. Pero tienes que citarlo como quieras. Oh, definitivo. Porque el escrito no es tuyo, es de otra persona. Exacto. Entonces eso tiene unos derechos de autoría, y esos derechos de autoría te pueden costar la cárcel. Oh, sí. si los violas. Entonces, Dios es el autor de la Biblia. Él es el que da la autoría y el sello final a su escritura. Entonces, estos autores o escritores no escribieron por su cuenta. Ellos escribieron lo que Dios le dijo. Sí. Segunda de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muy bien. Entonces sabemos que la escritura no fue dada por hombres, no fue imaginación de hombres, no fue inspiración de hombres. Y claro, esto es un tema bien extenso como para cubrirlo en un podcast de tal vez media hora, 45 minutos. No es posible. Podremos argumentar un poquito más sobre la autoría y demás, pero estamos dando un resumen para que usted vea la importancia de la palabra de Dios como lumbrera en medio de las tinieblas. Sí. Entonces, ¿cómo está dividida la Biblia, Sori? La Biblia está dividida en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ok, ¿y estos dos libros contradicen uno al otro? No, al contrario, el Antiguo Testamento testifica y le va dando paso al Nuevo Testamento cuando Jesús viene al mundo. Exacto, entonces el Antiguo Testamento apunta como una flecha a lo que sería la consumación de todas esas profecías en el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento es un proceso, va en progreso a través de los años
perdón, a través de los años, progresivamente se va diciendo lo que Dios va a hacer con su pueblo. Entonces, todo lo que acontece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que de hecho, los judíos no le llaman Antiguo Testamento porque está vigente al día de hoy. Sí, para ellos el Nuevo Testamento no existe. Ellos su libro es el Tanaj. Ajá. Y es simplemente profecía, historia y ley. Exacto. Eso es lo que significa esa palabra, el Tanaj, y eso es para ellos lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sí. Ahí habla de las profecías, ahí habla de la ley de Dios y ahí habla de la historia del pueblo de Israel. Exacto. Entonces ellos nunca van a decir Antiguo Testamento, porque para ellos está vigente. Sí. Sigue estando el mismo pacto que había con Moisés y Abraham. Sí, porque la división que se hace de Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es lo que ocurrió antes, Nuevo Testamento, tan pronto Jesucristo viene a la tierra, nace, muere y resucita. Cuando Él muere, que resucita, ahí es que comienza ese nuevo pacto. Exactamente, porque el que presta el testamento tiene que morir. Tiene que morir. Hoy día, pues, no solo han cambiado y se da la herencia en vida, pero eso no tiene sentido alguno. Porque es cuando muere la persona, entonces comienza un nuevo pacto, un nuevo testamento. Siendo así, ¿quién es el personaje central entonces de la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, no hay otra. Jesucristo es el personaje central de la Biblia. Sí. Y saben que ese personaje central es la luz del mundo. Así es. Juan capítulo 1 nos habla de que la luz vino a este mundo. Él es la luz verdadera y los que estábamos muertos, ahora en su luz tenemos vida. Sí, Él es nuestro, ¿verdad? Nuestro Salvador. Él es nuestro Señor porque Él nos adquiere con un precio, que es el pago. Claro. Él pagó por sangre, pagó nuestro precio con sangre, pero Él vino a este mundo a salvarnos y a salvar este mundo pecador. Definitivo. Entonces Jesús es más que una figura histórica. Él es por encima de una figura histórica, el autor de la historia. Sí, muchos no lo reconocen como Dios, ¿verdad? Dios encarnado, el Hijo de Dios. Mucha gente no lo califica solamente como un profeta, pero siempre está marcado en la historia de que Él vino a la tierra, Él existió y fue una pieza clave en la historia del mundo. Definitivamente. Y hubo sin número de testigos que pudieron presenciar su resurrección, su muerte y su resurrección, las dos cosas. Y hubo otro gran número que pudo ver su ascensión al cielo y los ángeles se pararon al lado de ellos y le dijeron: tranquilos varones, según Él se fue, así mismo va a regresar. Gloria a Dios por eso. Claro. Entonces Jesús es más que una figura histórica, Jesús es Dios. No podemos decir es como un Dios, como algunas versiones bíblicas dicen, porque eso es un error. Él es Dios. Él es Dios. Y mire, es tan glorioso que en Juan capítulo 1, verso 14 nos dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, o sea, la gloria de Dios, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate que la Biblia nos da este verso tan precioso que nos demuestra que el mismo Jesucristo, siendo Dios, habitó con nosotros y nos mostró la gloria, su gloria, aquí en la tierra. Exacto, y la hermosura de ver, ¿verdad?, a través de la historia y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, si le pidiéramos a alguien que nos diera un resumen de la Biblia de principio a fin, pues vámonos a los comienzos con el libro de Génesis. El libro de Génesis marca los comienzos de la creación, los comienzos de la historia. Los primeros pactos se dieron en Génesis con Abraham, el pacto con Noé. Luego tenemos el Éxodo, donde tenemos otro pacto, el pacto de la ley con Moisés. Sí, ahí es cuando Dios escoge al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, y a través de Israel Él nos dio, a través de toda la historia en el Antiguo Testamento, esa historia de que Él escogió un pueblo
para redimirnos luego a nosotros. O sea, que el plan de Dios siempre fue perfecto y siempre ha sido perfecto. Y muchas veces, para poderlo verlo en su contexto general, tenemos que leer toda la Biblia. Para poder, gracias, muchas gracias. Porque para tú entender el contexto general de la Biblia, tienes que leer y estudiar toda la Biblia. Completa. No es posible entender a qué vino Jesucristo o las cosas que hizo Jesucristo si tú no estudias la Biblia en su total contexto. En su total contexto. Pasaron más de 1400 años, sí, esclavitudes, fueron llevados a Egipto, fueron llevados por los babilónicos, por los medos, por los persas, por los griegos. Bueno, sucesivamente en la historia demuestra que la mano de Dios siempre ha estado con su pueblo y nunca le ha abandonado. No, ellos pues lamentablemente, ¿verdad? Como nosotros que somos iguales, no nos podemos comparar ni eximir de lo que, exacto, ¿verdad? Exacto, es un ejemplo, exacto, de lo que nosotros somos capaces, y ellos dejaban a Dios y seguían ídolos. Y entonces Dios le daba un regañito, los ponía en su sitio, ellos volvían otra vez y durante el pasar del tiempo fue que sucedieron todas esas cosas. Exacto. Entonces, en su resumen, podríamos continuar hablando de todos los pactos que Dios ha hecho, luego el pacto davídico, luego llegamos entonces al nacimiento del Mesías, el cumplimiento de todos estos pactos y promesas que Dios ha hecho a través de toda la Escritura. Jesús vino, se encarnó, sufrió, predicó, hizo milagros, murió, resucitó, ascendió, nos dejó los apóstoles para darnos toda la instrucción, todo el manual de instrucciones que usted y yo podemos seguir para poder tener una vida de fe y práctica. Entonces, luego que todos estos pactos ocurrieron y todo este resumen de la Biblia ocurrió, entonces nosotros podemos ver algunas de las cosas que nos ayudan a entender mejor la Biblia y a poder caminar mejor en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos, Sori? Que luego de este breve resumen, porque en realidad el tiempo no nos da, es un resumen muy breve. Yo lo tengo en un bosquejo, si usted quiere, luego lo desea, se lo podemos hacer llegar para que usted lo lea. Nos envían su email en los comentarios y con mucho amor se lo enviamos. Definitivo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los hábitos de Jesús con relación a su palabra? Porque te voy a decir, si yo voy a decir que yo leo mi Biblia y la estudio, yo tengo que tener a alguien que sea mi guía o mi norte hacia donde yo voy a mirar para poder dejarme llevar en cómo hacer esto correctamente. Sí, el hábito de Jesús de usar las Escrituras era seguir constantemente estudiando y aplicando la palabra de Dios. Tienen que saber, ¿verdad?, que esto lo pueden leer a través de la Biblia completa, que el pueblo de Israel se instruía desde pequeño y era bien insistente de que se traspasara la ley y la historia a los hijos de generación en generación. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, Jesús es nuestro ejemplo, porque podemos ver a través de los evangelios que él fue, a los 12 años estaba en el templo y él estaba escuchando lo que estaban leyendo, eran los rollos, que era el Antiguo Testamento. Y Jesús siempre estuvo atado y predicando el Antiguo Testamento. Fíjate que has dicho algo muy interesante. Si nosotros vamos a tomar un ejemplo de alguien que estudia la Biblia, si usted, amado oyente, va a tomar un ejemplo de alguien que estudia la Biblia, que lee la Biblia, que predicaba, que vivía lo que ella dice, el mismo autor de ella lo hacía. Sí, él era nuestro ejemplo. Él es el verbo. Y el mismo verbo es la palabra. Y esa misma palabra, él mismo la estudiaba frente a todos, la debatía, la discutía frente a todos. Entonces, Jesús nos mostró a través de su vida cómo usar las Escrituras. Mira, hermano, por favor, si usted tiene la oportunidad, cómprese un libro pequeñito que viene, que se llama Textos fuera de contexto. Ese librito es un librito blanco y amarillo. No creo que lo tengamos cerca para mostrarlo, Sori. No está. No está, ¿verdad? No. Es un libro pequeño, no un tamaño muy grande.
fácil de leer, no tiene ni 150 páginas, pero es un libro bien condensado en lo que son textos de la Biblia fuera de contexto. Es obvio que ahí usted va a encontrar los textos como Filipenses 4:13, como, sí, Juan 3:16, el texto que habla de no juzgar, que tanto nos encanta decir, oh, no me juzgues, porque el único que a mí me puede juzgar es Dios. En ese libro, textos como ese, como Filipenses, que es de los que me acuerdo ahora que son de los más famosos, el 1 Corintios 13, el amor, ay santo, el amor, ay que mucho yo amo a mi pareja y eres paciente con ella, que mucho yo amo a mi esposa y puedes soportar todo lo que venga de parte de ella. Hasta una enfermedad. Hasta una enfermedad terminal. ¿Estás dispuesto a soportar hasta una enfermedad terminal? Porque 1 Corintios 13 lo tomamos fuera del contexto real, porque no lo estudiamos. Pero Jesucristo nos mostró cómo usar las escrituras de manera correcta. Él conocía la escritura del Antiguo Testamento y la usó para guiar su vida y la vida de los que le seguían. Que es la meta de todo cristiano, ser como Jesús. Ser como Jesús. Jesús usó las escrituras para enfrentarse a Satanás en esta guerra espiritual. Ay, Dios mío. Todos citamos lo que pasó en el momento de la tentación de Jesús en el desierto por Satanás. Pero no nos percatamos que Jesucristo utilizó la misma escritura en forma correcta para refutar lo que Satanás le decía de la escritura en forma incorrecta. Sí, él siempre decía, escrito está. O Escrito sea, que él está. estaba dando testimonio de lo que él estaba diciendo era lo correcto. Si usted quiere, puede ir buscar en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, capítulo 6, verso 13 y 16, y capítulo 10, verso 20. Esos son los textos específicos que Jesucristo cita con relación a la tentación en el desierto. Entonces, Jesús también creía en la autoridad de la Escritura. Porque si creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Esto lo cita en Juan 5, 46 y 47. Jesucristo le está diciendo a ellos, está diciendo, miren, dejen de hablar tanto, porque si usted creyeran a Moisés, o sea, a la ley, me creerían a mí también. Pero como no le creen a él, ni siquiera me pueden creer a mí. No. Pero Jesús creía en la autoridad de la Escritura, sí, porque él les cita a ellos la Escritura y les cita del Antiguo Testamento trayéndolo al Nuevo Testamento. Jesús usó la Escritura para señalar errores doctrinales. Hermano, si usted va a corregir a alguien sobre un error doctrinal, asegúrese que usted ha leído la Biblia y la conoce. Y la comprenda. Correcto. Porque es importante comprenderla para entonces mostrarla en verdad y no tergiversar la palabra de Dios. En el contexto. Por eso, sí. Entonces, Jesús también utilizó las Escrituras para apuntar a errores, como les dije, para apuntar a la verdad y para demostrar su muerte y su resurrección. Sí. Porque él citaba Jeremías, él citaba los Salmos, él citaba Isaías, él citaba Malaquías, refiriéndose a su muerte y su resurrección. Siempre apuntaba a él. Siempre apuntaba a él. Ahora, fíjate, mira, hay un problema. Y es que hay unos enemigos de las Escrituras y del estudio de la Escritura. Mira, amigo y hermano, la Biblia no puede ser una lumbrera para ti en medio de las tinieblas de este mundo si alguno de estos enemigos tú lo tienes aquí. Usted sabe cómo dice cuando uno tiene un mono trepado aquí en la espalda, bien pesado. Pues mire, hermano, o amigo que me escucha, si usted tiene alguno de estos enemigos del estudio de la Biblia o de la lectura de la palabra o de creer lo que la palabra dice es palabra de Dios, cualquiera de estos enemigos le va a ser un estorbo en su vida para comprender verdaderamente lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es el primero? La ignorancia. El no saber lo que dice la Biblia. Mire, si alguien le dice a usted,
¿verdad? Se lo puede decir de manera no muy agradable, no muy cortés, ¿verdad? Sí. Pero si alguien dice que usted es un ignorante de la escritura, no se ofenda. Porque la misma palabra dice, ustedes ignoran quién yo soy. Ustedes ignoran lo que está escrito de mí. Porque la ignorancia es el no conocer lo que Dios ha dicho. Y eso es un enemigo de usted poder caminar en la luz. El segundo, la ocupación. No tengo tiempo para leer la Biblia. Yo creo que este es uno de los más comunes. Yeah. Tengo tiempo para levantarme, para ir a trabajar 8, 10 horas, algunos 12 horas. Tengo tiempo para salir con mi familia, ir a comer, ir a donde sea, al cine. Tengo tiempo para ver una película que dura 3 horas en el cine. Tengo tiempo para ver todas las series de televisión que existen en Netflix, Hulu, Max y todo lo demás. Pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es triste ver como mucha gente, ¿verdad? Y podemos decir que caemos. Todos. Posponemos. Todos caemos en eso. Sí, y ponemos, ¿verdad? No, la leo después. Y nunca vamos y entramos de directo a meternos en la palabra del Señor. Mira, el estar ocupados en otras cosas nos afecta aún a los creyentes que estamos leyendo la Biblia todos los días. Sí. ¿Qué sería el tercer enemigo de...? La falta de exposición. Pues no voy a la iglesia ni a un estudio bíblico en este momento. Fíjate, yo no voy al servicio, no voy al culto de oración, no voy al estudio bíblico, no voy a las actividades que hace la iglesia extracurriculares, no voy a casa de un hermano y me siento a hablar Biblia, teología con él. La falta de exponerte a la palabra de Dios te hace un ignorante de la palabra de Dios. Sí. Número 4. La indiferencia. ¿Qué nos puede enseñar un niño anticuado sobre mi vida en el siglo XXI? Esa es la de este siglo. Sí. ¿Qué me puede a mí enseñar un libro que tiene más de 2000 años? ¿Qué me puede enseñar a mí en este siglo de la era de la tecnología que me lo da todo en la palma de mi mano? Te puedo dar una buena noticia. La encontramos hasta en las plataformas electrónicas y la tenemos accesible. No tenemos excusa ninguna en los carros, en el teléfono, mientras corremos, mientras caminamos, mientras guiamos, la podemos escuchar audible. No tenemos excusa para no escuchar o leer la palabra de Dios. Yo tengo conmigo aquí mi Biblia de estudio de John MacArthur. Es una de las Biblias que más me gusta por su lenguaje simple. Es una nueva Biblia de las Américas, un lenguaje muy simple. Es la Biblia que más utilizo de las que tengo. No la cargo conmigo porque es muy grande. Tengo otras pequeñas, tengo mi tableta con todas las versiones que le dije. No hay excusa en este siglo para usted no leer la Biblia, aunque sea 10 minutos en el tiempo de almuerzo en su trabajo. Exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Temo que me señalen mis compañeros de trabajo. Sí, es lamentable. Pero no se preocupe, porque cuando usted esté en el cielo, Dios le va a decir, porque te avergonzaste de mí frente a los hombres, ahora yo me avergüenzo de ti frente al Padre. Y eso son palabras muy, muy escalofriantes. Y para evitar estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tener unos hábitos, tenemos que tener unos hábitos del uso de la palabra para que ella se convierta en luz a nuestras vidas. El primer de los hábitos es lea la Biblia todos los días. Tenemos que hacerlo. Propóngase todas las mañanas leer la palabra y hágalo de manera sistemática. No venga hoy y lea Hechos, mañana lea Malaquía, al otro día lea Apocalipsis, al otro día... Tenemos que hacer un plan de lectura. Usted concéntrese en leerla todas las mañanas y diga, pues yo voy a leer una carta y esta carta la voy a leer todas las mañanas hasta que la termine. Un ejemplo, tome la carta a los Romanos y comience en el capítulo 1. Pablo, apóstol, siervo del Señor Jesucristo, y comience a leer la carta a los Romanos, los 16 capítulos hasta que la termine. Terminó de leer esa carta, al próximo día comience otra y así sucesivamente. Sí, hay planes de lectura que podemos conseguir hasta por internet. Como les dije, no hay excusa. Segundo, comprométase a leer la Biblia todos los años.
Mucha gente dice, ya yo he leído la Biblia 2 veces, ¿por qué la voy a leer de nuevo? Sí, ya yo la leí completa. Hermano y hermana y amigo que me escucha, mientras van pasando los años, más usted va perdiendo capacidad retentiva. Por lo tanto, es necesario que con más frecuencia usted lea la Biblia y se haga un compromiso de leer la Biblia todos los años. Completa, de tapa a tapa. Número 3. Expóngase a la Biblia que se enseña al menos una vez a la semana. ¿Cómo nos exponemos a la Biblia? Yendo Estudios bíblicos. A servicios de oración. Servicios de oración, el servicio del domingo. Cuando hay actividades extracurriculares en la iglesia, siempre se lee la palabra, porque es esencial para darnos guía en lo que vamos a suceder. En estos días compartimos una reunión de nuestra iglesia, y en esa reunión se leyó un pasaje bíblico antes de comenzar la reunión, porque es esencial que la Biblia sea nuestra lumbrera aún para las reuniones extracurriculares. Sí. Número 4. Use la Biblia para determinar si algo es doctrinalmente correcto. Hermanos, sea como los bereanos. Pablo los elogiaba porque cuando Pablo les predicaba, ellos iban y cogían la Biblia y empezaban a buscar. A ver, no había Biblia, disculpen. Ellos tomaban los rollos. Y abrían el rollo y empezaban a leer para ver si lo que el apóstol Pablo había dicho es correcto o no. No crea nada de lo que yo estoy diciendo. No crea nada de lo que mi esposa está diciendo. No crea nada de lo que el pastor está diciendo, por más elocuente que sea, por más brillante que sea, aunque tenga 18 doctorados. Usted no le haga caso a nada de eso, porque esa persona es tan pecador o pecadora como yo y va a fallar como yo. Fíltrelo por la Biblia. Muy bien. Usted, todo lo que escuche desde el púlpito, yo le aconsejo que usted lleve a la iglesia en los servicios del domingo una libreta y un lápiz y haga anotaciones. Eso es lo más importante. Y luego cuando usted llegue a su casa, repase revise las notas que tomó del sermón de ese día. Número 5. Utilizar principios bíblicos para determinar los asuntos morales. Todo lo que es ética cristiana y vida cristiana, usted lo va a filtrar por la Biblia. ¿El aborto es bueno o no? ¿Qué dice la Biblia? Que no. Que no, porque yo no debo quitarle la vida a nadie. ¿La pena de muerte es buena o no? No, porque yo no soy quien para quitar la vida. Si esa persona le quitó la vida a alguien, es la justicia de Dios con esa persona, no la mía. Yo no soy quien para quitarle la vida porque me voy a convertir en un asesino igual que él. ¿Qué otra cosa? ¿El matrimonio de la misma pareja es bueno o no? No, la Biblia dice que no. Usted no se puede casar con el mismo sexo. Dios determinó eso, no yo. Así que los principios de vida, los principios de ética y de moral se rigen por lo que Dios ha dicho en su palabra. Número 6. Usa las escrituras para consolarte cuando estés triste o enfrentes una pérdida. Salmos. Yeah. Es lo primero que me viene a la mente. Vaya a los salmos, pero toda la Biblia desde el principio hasta el fin está llena de consuelos para nuestra vida cuando nos encontramos en aflicción. ¿No me cree? Mire la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de Job, la vida de David, la vida de Salomón, la vida de Pedro, de Pablo, de Juan, la vida de Jesucristo. Y si usted no puede verse en el lente de ellos y su sufrimiento, imagine cuánto nosotros más vamos a sufrir en su nombre. ¿Ok? Así que use la escritura para buscar consuelo en ella. Hermano y hermana, usted puede buscar consuelo en un psicólogo. Claro. Esa es mi opinión. Porque si Dios dejó doctores para el corazón, también Dios dejó doctores para la cabeza. Ahora, ellos no son la autoridad final sobre su cuerpo final. No. La autoridad la tiene la palabra y Dios. Nadie más. Número 7. Usar las escrituras para juzgar la experiencia. No uses tu experiencia para juzgar las escrituras. No pienses, de nuevo volvemos a lo mismo, que porque tú tienes tantos grados de educación, que no son malos, son muy buenos, créame, es necesario estudiar, es necesario prepararse. Yo no puedo hablar de historia de la Biblia si yo no estudio usos y costumbres. Exacto, de la época antigua. Yo no puedo hablar de los caminos que caminó Jesús si yo no estudio geografía bíblica. Todo eso es necesario estudiarlo. Pero hermano,
no utilice las experiencias suyas de vida y de estudio para justificar la escritura, no. La escritura dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Número 8. Llevar consigo un ejemplar de la Biblia en su automóvil, en su casa o en su oficina. Donde quiera que usted vaya, tenga una copia de la Biblia. Si se va al baño, no esté viendo Facebook. Abra su Biblia y léala. Y léala. No, use algo que tal vez es un poquito personal y, ¿verdad? Radical, fuera de tono. Pero hermano, si usted va al baño y se está bañando, ponga la Biblia audible. Sí. Ponga alabanzas cristianas. Pero no se despegue de la palabra de Dios, porque ella va a ser luz en medio de las tinieblas. Número 9. Memorizar las escrituras. Es que estoy muy viejo, sorry, yo no puedo aprender pasajes bíblicos ya. Existen las index cards o las tarjetitas para hacer notas. Haga notas, porque cuando usted escribe y lee en voz alta, el cerebro se lo aprende. Retiene más. No hay excusa para no memorizar la Biblia. Y por último, la más importante, no que sea la última, no sea la menos importante, aplicar las escrituras. Todo lo que usted ha leído, ha aprendido sobre la palabra de Dios o la luz a este mundo, que es su palabra, todo eso aplíquelo. De nada vale que usted lo aprenda y entró por aquí y salió por acá, por el otro lado. Eso no tiene ningún sentido. Lo que usted aprende, aplícalo. Aplícalo en su vida, aplícalo en la de otros. Sea misericordioso, sea amable, sea amoroso. Hable con denuedo, diga la verdad, señale el error. Si la doctrina es falsa, dígalo, pero hágalo con amor como si fuera Jesucristo. Así es, y como hemos discutido hasta ahora, ¿verdad? Es lo último que discutimos por el día de hoy, pero le damos muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Es mucho material, lo sé. Hemos tratado de condensarlo, pero no encuentro forma de poder explicar temas como este en 10 minutos. No es posible. Podremos hacer un devocional corto, sí, pero no va a tener el material que usted necesita para poder crecer. Usted necesita empaparse de la palabra. Y créame, los YouTube Shorts, los Facebook Shorts, los Reels, y TikTok y todos sus videos de 1 minuto o 2, lo que han hecho es acortar la cantidad de retención de nuestras mentes. Así que sigan escuchando nuestros episodios, suscríbase a nuestro canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones todos los miércoles. Hoy no salió el día que tenía que salir, pues por lo que estábamos haciendo, pero recuerden siempre que estamos para servirles. Gloria a Dios, gracias por habernos escuchado, gracias por estar con nosotros. Espero hayamos podido ser de bendición a sus vidas. Recuerde, cree hábitos como los que Jesús tenía. No me imite a mí, no imite al pastor. Imite a Jesús y sea radical como Jesús fue y camine en contra de la corriente. No se vaya por las corrientes del mundo. Dios me los bendiga, gracia y paz para cada uno de ustedes. Y será hasta la próxima semana en otro programa más de Radical contra la corriente. Dios me los bendiga mucho.